tardes, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues hemos seguido con enorme interés la conferencia de prensa que dio el día de hoy en la Torre Trump en Nueva York, el presidente electo de los Estados Unidos, próximo a tomar posesión en el cargo el 20 de enero de este 2017. Bueno, dura la conferencia de prensa en relación a la prensa, a CNN ni se diga, respecto a las publicaciones recientes, y de eso hablaremos en este programa. Quiero saludar a José Luis Valdés Ugalde, que está aquí. José Luis, gracias. Carmen. Buen año. Buen año. Vaya comienzo. Vaya comienzo de 2017. José Luis, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias a Miguel Bazáñez, quien fuera embajador de México en los Estados Unidos, que se encuentra en Boston. Miguel, gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Carmen, por la invitación. Hola, José Luis. Gracias. Buen inicio de un año que pinta turbulento. Así es. Bastante. Déjenme, Miguel, José Luis, antes de iniciar la conversación, presentar el reporte desde Washington. Ione Molinares, nuestra colega, nos presenta este recuento de lo que ha sido esta conferencia, esta serie de declaraciones de Donald Trump el día de hoy en los Estados Unidos. As far as hacking, I think it was Russia. En cuanto al hackeo, yo creo que fue Rusia. Así, el presidente electo reconoció lo que por mucho tiempo cuestionó. And hacking's bad. El hackeo es malo, no debería de pasar. Miren las cosas que fueron hackeadas, miren lo que hemos aprendido de eso. Que a Hillary Clinton le dieron las preguntas de un debate y no lo dijo. ¡Qué horrible! Las declaraciones del presidente electo en su primera conferencia desde los comienzos de noviembre llega un día después de que CNN reportara, de acuerdo a múltiples funcionarios estadounidenses, que las agencias de inteligencia de este país investigan acusaciones de que Rusia recopiló información sensible y posiblemente comprometedora sobre los asuntos personales y financieros de Trump. Los señalamientos están en una sinopsis basada en memos compilados por un ex agente de la inteligencia británica. Según dos funcionarios de seguridad nacional, esos memos también incluyen afirmaciones de que durante la campaña electoral hubo un intercambio continuo de información entre los representantes de Trump e intermediarios del gobierno ruso. Creo que es una vergüenza que esa información saliera. Yo la vi, la leí fuera de esa reunión. Es una noticia falsa, fraudulenta, nunca pasó. Nuestros opositores se unieron, gente enferma, y crearon esa basura. Y el presidente electo acusó a CNN directamente y no nos permitió preguntas en la conferencia de prensa. Es un escándalo. Y tienen que disculparse para empezar. Michael. Señor, dado que usted nos está atacando. Señor presidente electo, dado que nos está atacando y nuestra organización puede darnos una oportunidad. Usted está atacando nuestra organización de noticias. Puede darnos una oportunidad para hacer una pregunta. Además de contra CNN, Trump arremetió también contra el portal BuzzFeed, que a diferencia de nuestro canal, publicó íntegramente los mencionados memos de inteligencia. Fue una amplia conferencia de prensa en la que Trump también anunció que dará detalles una vez sea confirmado el secretario de Salud para derogar Obamacare y reemplazarlo de forma simultánea. Y sobre la construcción del muro en la frontera con México, No quiero pensar en un año, año y medio. De alguna forma, y hay muchas, México nos reembolsará. Nos va a reembolsar el costo del muro. Eso va a pasar, sea con impuestos o con algún pago. Tal vez menos posible un pago, pero pasará. Por eso, dijo, ya el vicepresidente electo está en negociaciones con el Congreso y distintas agencias para iniciar la construcción. Era una conferencia de prensa inicialmente aplazada para explicar cómo separará sus negocios de la presidencia. Su abogada explicó que los hijos del magnate manejarán la organización Trump y que no habrá más acuerdos con otros países mientras Trump esté en la presidencia. Y anunció también que cualquier ganancia en sus hoteles por pagos que hagan países extranjeros serán donados al Tesoro estadounidense. Pero el presidente electo descartó la idea de que tener representantes del gobierno en sus hoteles violaría una cláusula constitucional. Según los abogados de Trump, el presidente y el vicepresidente están exentos del estatuto federal que cobija conflictos de intereses, pero para algunos expertos esa interpretación podría generar dudas en un escenario nuevo para la política estadounidense. Ione Molinares, CNN, Washington.
Gracias, Ione, por este informe que nos envías. Gracias por este reporte. Bueno, pues varios temas, un abanico de temas. No nos va a dar tiempo de todos, pero me detengo, José Luis, Miguel, en esta parte que fue durísima. Arremeter contra CNN y contra BuzzFeed precisamente por la publicación de estas informaciones. Bueno, esto que ha sido corroborado por CNN con diferentes agencias de información en los Estados Unidos. Bueno, Rusia se ha dicho, se ha informado, se ha publicado que Rusia recopiló información comprometedora sobre Donald Trump. A través de este conjunto de informaciones es que se ha dado a conocer esto. Y bueno, la reacción de Trump en contra del corresponsal de CNN, al que cayó literalmente, al que le dijo que no le iba a contestar las preguntas, lo retrata del cuerpo entero también respecto a una situación que debe esclarecerse. Pero bueno, por lo pronto aquí quedamos con lo que ha dicho Ione, con la imagen de Trump, pues en arremeter contra la prensa, en este caso contra el corresponsal en la Casa Blanca de CNN, y la respuesta que CNN ha dado. Déjeme para esta charla con Basáñez y con José Luis Valdés recuperar lo que CNN ha dicho sobre este punto. La decisión de CNN de publicar información cuidadosamente atribuida sobre las operaciones del gobierno de Estados Unidos es totalmente diferente a la que tomó BuzzFeed de publicar unos memos de inteligencia carentes de fundamento. El equipo de Trump lo sabe. Están usando la decisión de BuzzFeed para desviar la atención de la información de CNN, la misma que otras grandes organizaciones de noticias han obtenido y publicado. Confiamos plenamente en nuestro trabajo periodístico. Representa la esencia de lo que protege la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos: informar al pueblo del funcionamiento interno de su gobierno. En este caso, el informe preparado para el presidente Barack Obama y el presidente electo Donald Trump la semana pasada. Dejamos claro que no íbamos a publicar ninguno de los detalles incluidos en el documento de 35 páginas porque no hemos corroborado las acusaciones incluidas en el informe, ya que los miembros del equipo de transición de Trump han criticado tan abiertamente nuestra información. Les animamos a identificar hasta donde tengo noticia, aún no ha ocurrido esta situación. Aún el equipo de Donald Trump no le ha especificado a CNN lo que considere específicamente impreciso. Vamos a la pausa y regresamos. Miguel Basáñez y José Luis Valdés Ugalde con este punto, y desde luego hablaremos del muro, de México y de lo demás. Regresamos. Bueno, regresamos. José Luis Valdés Ugalde, Miguel Basáñez, ex embajador de México en los Estados Unidos. Bueno, te propongo que empecemos con este momento donde Trump hace esta arremetida contra la prensa y particularmente contra CNN y BuzzFeed. Más allá de hablar de CNN en defensa de, no haríamos eso gratuitamente, sino, Miguel, lo que se involucra ahí, los memos, la información corroborada, la que no está corroborada, lo que deja entrever como una posibilidad de que haya información comprometedora o no, vamos a ver qué sucede, pero la entraña de esta polémica es muy fuerte. Rusia, Trump y los medios, ahora sí que en medio. Así es muy preocupante, Carmen, y aquí muestra Trump un patrón. Lo que hizo hoy con Jim Acosta, y que reportó muy bien Anderson Cooper, lo vimos hace un rato, bueno, está repetido lo que hizo con Megyn Kelly, con Jorge Ramos, con la obra de teatro del Hamilton, con Meryl Streep. O sea, no es un caso aislado, sino un patrón. Y lo mismo pelea con los medios, amenaza a las empresas o ofende a países, y a los mexicanos no se diga, ¿verdad? Hay un patrón y eso es muy preocupante, y en México debemos estar muy atentos. Sobre la materia misma, Rusia y una información que presuntamente podría comprometer
a Donald Trump a los niveles del chantaje si fuera necesario. ¿Sobre eso qué decir en este momento? Bueno, hay información muy delicada al respecto y Trump y las gentes del equipo de transición han primero desestimado esa información y ahora que hay más evidencia, pues están en una postura muy agresiva. Lo vimos también hace un rato con la vocera de Trump, y esto simplemente, en mi opinión, nos está dando la pauta de cuál va a ser el trato hacia México, porque lo vemos con los medios, pero no tenemos por qué pensar que no será similar con nosotros. No sé si coincidas, José Luis, Carmen. José Luis, ¿qué dices? Yo creo que Trump ya ha empezado a actuar suciamente, como lo dice Miguel, frente a todo el que se oponga. No solo eso, ya se empezó a meter con el Telecán, al intimidar a las empresas, como lo está haciendo para que se salgan del mercado nacional. La narrativa de Trump es una narrativa terrorista. Mexicano, sí. Es una narrativa terrorista. Es decir, la sintaxis de Trump no solamente recurre a la mentira, el discurso en la narrativa de Trump, al abuso verbal, sino también a la amenaza directa. Esto me parece que habla muy mal del presidente electo, habla muy mal del político que va a conducir los destinos de Estados Unidos y de la Alianza Occidental. Particularmente preocupante es el hecho, desde luego comparto con Miguel, del trato que le dará a México, que ya empezó a darse. Digamos, nosotros tenemos desde junio del 2015 recibiendo agresiones de Trump, además agresiones que apuntalan el inicio de su campaña. Lo que es preocupante es la manera en cómo ha tratado a los medios. Trump subestima la verdad, precisamente porque no la cuenta, subestima el manejo de la información y la transparencia en la publicación de la información referente a su persona y a su caso particular, y desde luego me parece a mí que subestima y menosprecia el derecho del público estadounidense y del público en general a conocer a través de los medios los hechos. Y yo creo que lo que acaba de hacer ayer en su conferencia de prensa, lo que acaba de anunciar es que él es un fajador y marrullero que va a estar dispuesto a recurrir a cualquier táctica sucia para descalificar al oponente. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto lo va a desgastar? ¿Qué potencial de imagen y presencia le va a dar en los medios y entre el público estadounidense, sobre todo el que lo votó? Me parece que está por verse. Déjenme, Miguel Bazáñez, José Luis Valdés Ugalde, detener en el tema de México en particular, en el fondo, en el foco que puso al tema del muro, que volvió al tema del muro, dijo lo va a pagar México. Todo esto que escuchamos ya ha tenido una reacción. Creo que es importante, Miguel, que escuchemos a Kuxkaya Liz precisamente para ver qué dice Peña Nieto de lo que dijo Trump esta mañana. El presidente Enrique Peña Nieto respondió pronto a los señalamientos del presidente electo Donald Trump, realizados en una rueda de prensa el miércoles, sobre su iniciativa de construir cuanto antes un muro en la frontera con Estados Unidos y que este sea pagado por México. Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará. En la clausura de la reunión ANUS de México, reconoció que el país enfrenta un serio desafío en la construcción de la futura relación bilateral con su vecino del norte. Una relación que dijo planean afrontar por la vía de la negociación abierta bajo objetivos precisos. En primer lugar, Estados Unidos debe asumir un compromiso de trabajar de forma corresponsable para detener el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, así como para frenar el dinero de procedencia ilícita que reciben las organizaciones criminales en nuestro país. Eso además de lograr que la repatriación de personas continúe de manera ordenada y coordinada, garantizando el respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Y algo muy importante, mantener el libre flujo de remesas de nuestros connacionales en Estados Unidos, que sumaron ya más de 24,000 millones de dólares a noviembre del año pasado. De estos recursos depende el sustento de millones de familias mexicanas, principalmente de bajos recursos.
sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dijo que buscarán acuerdos que den certidumbre a la inversión y al comercio entre México, Canadá y Estados Unidos. Vamos a defender las inversiones nacionales y extranjeras en México. Vamos a asegurarnos de que México siga siendo un destino confiable y atractivo para invertir. Concretamente, en esta materia deben existir reglas claras para que continúe el flujo de capitales en la región. Rechazamos cualquier intento de influir en las decisiones de inversión de las empresas con base en el miedo o en amenazas. Peña Nieto dejó claro que si bien esperan alcanzar una buena relación con Estados Unidos, existen principios básicos no negociables como la soberanía, el interés nacional y la protección de los mexicanos. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México. Miguel Bazáñez, fuiste embajador del gobierno de Peña Nieto por algunos meses. ¿Qué dices de lo que acabamos de escuchar? ¿Qué dices de este enorme problema que pinta para México? Bueno, ha venido el discurso del gobierno mexicano adecuándose a la posición de los Estados Unidos. A mí me parece correcto que uno primero, ante cualquier discrepancia, pues intentes la negociación, el diálogo, la comunicación, pero si esto no va dando resultado, pues habrá que ir haciendo una estrategia diferente, y me parece que es lo que el presidente Peña Nieto está mostrando en las palabras que escuchábamos hace un momento. La historia de México nos ofrece bastantes buenos ejemplos de momentos de crisis en el país donde hemos tenido que enfrentar imperios. Se inicia el enfrentamiento o la defensa de México de una manera suave hasta que torna en un enfrentamiento. Estoy pensando en los insurgentes enfrentando al Imperio Español, Hidalgo, Morelos, o en la Reforma con Juárez enfrentándose al francés, o Cárdenas enfrentándose al Imperio Inglés. Pero si lo piensas, en cada uno de estos enfrentamientos México ha salido fortalecido. De manera que ahora Trump está creando unas condiciones que nos van acercando cada vez a una situación más crítica, y el gobierno de México tendrá que reaccionar a esa posición. Yo no veo ninguna señal para que el candidato Trump, que fue grosero, agresivo, hostigante, todo lo que vimos, vaya a ser muy distinto al presidente Trump, o al menos hasta ahorita como presidente electo ha demostrado lo mismo, y me parece que lejos de mejorar, empeorará. América Latina y el mundo pues han visto muchos casos de dictadores y las arbitrariedades que cometen, pero Estados Unidos nunca lo ha visto en carne propia, y me parece que estamos entrando en una fase en donde pueden por primera vez conocerlo. ¿Usas, Miguel, la palabra dictadores? ¿Acaso estás viendo un prospecto de dictador en Trump? Mira, su actitud hacia la prensa, su desprecio hacia países, hacia bloques, como decíamos, artistas, medios, cualquier agente que pueda significarle una crítica, pero genera una reacción visceral de parte de él. Y ese es el sustento. Si tú ves, hay un patrón de conducta. Trump constantemente se refiere a que los países del mundo abusan de Estados Unidos, explotan a Estados Unidos. Estados Unidos es la víctima, cuando es exactamente el discurso opuesto a lo que ocurre en el mundo. Esa pretensión de victimizarse como país te lleva a buscar explicaciones fáciles de quién es el culpable de las malas condiciones, según él, que tiene Estados Unidos, y los culpables somos los mexicanos, los musulmanes, es China, y entonces
casos como el del muro, que además, como sabemos bien, es una falsedad, porque el muro está construido desde hace 20 años y ha venido-se construyendo, y lo que Trump anuncia como la construcción de un muro no es más que seguir una valla unos cuantos kilómetros adicionales, pero para un público tan lastimado por la profunda crisis del 2008, es un mensaje que es fácil de entender, que lo recibe, que responde a él, y realmente a Trump no le preocupa cómo ofende a un país soberano, cómo ofende a una nación, y cree que todo eso lo puede hacer sin tener, impunemente, sin tener ninguna consecuencia. Yo creo que está profundamente equivocado, pero ese sería lo que veo como inicios de una dictadura. Uf, fuerte, Miguel. Vamos a una pausa y regresamos, José Luis. Bueno, se acabó el tiempo. José Luis Valdés Ugalde, ¿con qué cierras? Bueno, Trump es impredecible, pero ciertamente es un personaje que reúne las características del típico líder populista y autoritario. Me parece que en eso sí estamos de acuerdo. Ahora bien, el muro, en efecto, no tiene por qué pagarlo México, pero definitivamente lo que yo estoy viendo es que la respuesta de México estratégicamente es tardía. Me parece que Trump ya se metió hasta la cocina mexicana, y en este momento el control de daño me parece que va a ser de relativo éxito, pues sobre todo si miramos al hecho de que Trump está utilizando todos los recursos disponibles a su alcance para poder denostar a México, que sigue siendo el chivo expiatorio fundamental. Estamos viviendo el impacto, México vive el impacto más desfavorable de las políticas y el discurso de Trump, y yo creo que ante eso nos tenemos que preparar, pero no veo con qué el gobierno mexicano, dada su incapacidad reciente y previa a pronunciarse en contra del trumpismo, del discurso de Trump, lo haga posible. Yo creo que estamos en una situación como el de Atrapados sin salida, ¿no? One Flew Over the Cuckoo's Nest, aquella película donde todos quedamos encerrados en una suerte como de círculo concéntrico, en donde el círculo perverso, digamos, declarativo y al mismo tiempo también de efectos, está afectando absolutamente a todos. Y esto incluye a Trump. Me parece que Trump ha quedado encerrado en su propio laberinto, y es probable que le cueste mucho trabajo salir. Veremos si al inicio de su gobierno o en los próximos 100 días Trump tiene la capacidad de poder demostrar que puede ser en efecto un jefe de Estado. Yo coincido en que el Trump candidato va a ser todavía el jefe de Estado, por lo menos ya lo está mostrando, y eso va a ir en desventaja completa, en contra de él y en contra del Partido Republicano, en donde hay mucha oposición, por cierto. José Luis, hasta aquí nos quedamos, pero sigamos hablando pronto. Gracias por estar aquí. Miguel, gracias. Fuertes declaraciones tuyas esta noche sobre Donald Trump. Gracias a los dos por estar aquí. Hasta mañana. Saludos, Miguel. Pásenla bien. Gracias por estar aquí.